Dios les bendiga. Hoy en Padres que dan vigor, sembrando la palabra de Dios en nuestros hijos. Sabemos que cuando se nace en un hogar cristiano es una bendición y esto trae consigo muchos beneficios para la vida de los hijos, pero también puede suceder que estos hijos no permanezcan en la iglesia y en algún momento empiecen a desertar de los caminos del Señor. Pero podríamos pensar por qué. ¿Qué fue lo que se falló? ¿En qué fue lo que de pronto nos descuidamos, se descuidaron los padres? Hay que tener muy en cuenta esta parte. Ahora, la palabra del Señor nos enseña en Proverbios capítulo 6, el verso 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. De esa manera nos damos cuenta que qué fundamental es instruir bajo la palabra del Señor Jesús, dando esa instrucción sabia de la palabra del Señor. No faltar, como nos lo enseña Deuteronomio, con esa seguido, diario, permanente, todos los días, el instruir en la palabra del Señor. Entonces hay una responsabilidad de los padres. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. No basta con ser salvos para que los nuestros lo sean también. Necesitamos utilizar una herramienta muy poderosa que tenemos los padres de familia, que es el ejemplo. Y cuando no se sabe utilizar, ahí es donde vienen los peligros para nuestros hijos. Así que los padres no solo somos predicadores y promulgadores de esta verdad tan hermosa como es el Evangelio, sino que también somos padres que damos ejemplos, somos padres que lo vivimos. Y esta es una herramienta muy poderosa, como lo decía mi esposo. ¿Por qué? Porque del ejemplo se aprende mucho. Si usted invita a su hijo, le dice hay que orar, hay que leer la Biblia, pero si nunca te ven haciéndolo, entonces los hijos van a tener una idea de pronto confusa en su mente de qué es lo que realmente hay que hacer si no me están dando el ejemplo. Ser ejemplo es una de las partes importantes para poder sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos con nuestro ejemplo. Ahora, hace falta también la sabiduría. Para saber transmitir la verdad necesitamos la sabiduría. Enseñarle a nuestros hijos quién es Jesucristo, quién es Él, quién es el camino, la verdad, la vida. Y no se hace con amenazas, no se hace con regaños, no se hace con obligaciones. Se requiere de sabiduría de parte de Dios. Mire cómo un niño o un adolescente cae tan fácilmente en las redes de, digámoslo, de las drogas. Ahí no se los están entregando a manera de regaño, ahí no se lo están entregando de manera abrupta, no. El que le está ofreciendo lo está haciendo de una manera sigilosa. Y si para hacer la maldad el diablo utiliza la astucia para arrebatarnos nuestros hijos del camino del Señor, nosotros como padres, hijos del Señor, debemos usar la sabiduría para ganarlos para Dios. Así que podríamos decir, hay que hacerlos enamorar de las cosas del Señor, no como una imposición, no como una obligación de que lo tienes que hacer y tenemos que hacerlo, sino por qué lo debemos hacer, qué beneficio nos trae buscar de Dios, qué beneficios y qué estado emocional tan hermoso es sentir la presencia del Señor, que es algo sobrenatural. Entonces todo esto hace que los niños tengan un interés en las cosas de Dios. También algo importante que debemos de tener en cuenta los padres y los que estemos a cargo de los hijos, porque no siempre los hijos viven con los padres, también hay tíos, también están los abuelos. Entonces la parte de la intercesión. Sabemos que en hogares
se torna a veces hijos muy rebeldes, que no quieren, que se están entrando en un proceso de cambio. Aún los niños pequeñitos de 5, 6, 7 años, hay padres que se pueden decir que están encartados con ellos, porque no saben manejarlos, porque ya no saben qué hacer con ese niño. ¿Qué hay que hacer entonces? Doblar rodillas ante Dios. ¿Por qué? Porque la intercesión es poderosa. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, la oración es muy importante. Así que sabemos que uno puede interceder individualmente, pero también podemos interceder en conjunto, ¿cierto? Invitar a la familia, por ahí lo que es el altar familiar, los ayunos, las vigilias, en familia. Involucremos a nuestros hijos en las cosas espirituales. Ahora que estamos en el plano de lo virtual, qué importante que la familia se reúna a oír la palabra de Dios. Un muchacho se sienta 2 y 3 horas a ver una película de Netflix y no los vemos espabilando. Pero siéntelos usted a ver en la escuela dominical. Ay, el pastor predica muy largo. Ay, no, ese culto tan largo. Ay, Dios mío, no. ¿Y cuándo? Y ahí sí bostezan, no aguantan como el tiempo que dura el culto, que ya les pesa los ojos, que les da sueño. Bueno, ahí necesitamos orar por nuestros hijos para que ellos aprecien las cosas de Dios con ese valor que nosotros también le damos a las cosas de Dios. Ahora viene otra parte bien interesante en esa responsabilidad que tenemos como padres para sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos, y es el sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, se hace necesario que con más diligencia y con más esfuerzo atendamos, ojo con esto, atendamos las necesidades, porque los niños en sus diferentes etapas, hay una primera infancia, hay una segunda infancia. En todas esas edades hay unas necesidades que son primarias en esos niños. Ya cuando llega la preadolescencia, la adolescencia, hay otras necesidades que van a esa edad. Y en esa edad nosotros no podemos atender las mismas necesidades de los niños con los adolescentes. No, son diferentes. Y ahí es donde necesitamos estar más dedicados. Saber que lo que Dios nos entregó en nuestras manos hay que cuidar. Así es, dentro de esto que estamos hablando, entonces podría caber lo que es involucrarlos en la búsqueda de Dios. No solamente, muchas veces vemos que se puede aislar, y yo veo que en la iglesia donde estén los niños, ellos les encanta hacer parte, niños, adolescentes, preadolescentes, les encanta hacer parte de lo que se haga, en lo que uno los pueda involucrar, para que ellos se sientan parte de lo que es la iglesia del Señor. Y en esto entra ese papel importante de la iglesia, escuela dominical. Sabemos que los niños en los domingos, cuando están en los cultos, los involucramos en el culto. Esto es importante, esto nunca se olvida, porque ellos siempre van a tener presente esas clases de escuela dominical, esas clases de esos maestros que en el tiempo de preadolescencia, adolescencia, tuvieron con cada uno de ellos. Eso no se olvida, eso es sembrar la palabra de Dios, pero también teniendo los padres como aliada a la preciosa iglesia del Señor. Influye tanto ese poderoso ejemplo que se da. Tanto que recuerdo que cuando mis hermanos y yo éramos niños, jugamos al culto, y eso era el pastor de ellos, vea. El hermano Gerson era el pastor de los hermanos, mi hermano Abimael, mi hermana Lady, y ahí estábamos, repetíamos. ¿Cuántas veces no ensayamos hasta los bautismos? Cosas peculiares que le pasan a uno de niño, pero claro, porque estábamos influenciados por esa parte. Ahora que mi esposa y yo somos padres, a mí me encanta ver a mis hijos cuando ellos hacen también el culto. Ahora que estamos en esto de entre nos, ellos también se ubican aquí en el escenario y se paran y dicen, bueno, bienvenidos a Entrenos. Es la influencia, el ejemplo es tremendo de parte de los padres, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero ahora las aplicamos, sí las estamos viviendo realmente. Y la vida cristiana es más que palabras, son hechos. Y la Biblia dice, son hechos y en verdad. Ahora viene la responsabilidad de la iglesia. La iglesia como, en este caso, amor,
¿cómo le podríamos decir a todos los que nos están viendo en esta hora, cómo es responsable la iglesia de esos niños que llegan, que están levantándose en la iglesia? ¿Cómo se hace la iglesia responsable de ellos? Y ahí cabe lo que hacemos con los niños, que a los niños no los bautizamos, sino que los presentamos. Que esa dedicación que le hacemos a esos niños, hay una responsabilidad también de la iglesia. Y a mí me parece muy lindo y muy bonito cuando se presentan a los niños. Nosotros todos hacemos una oración, y que también es responsabilidad de los que estamos ahí presentes, de la vida espiritual en cierta manera también de ese niño, porque ¿cómo mataría de pronto una mala actitud con un niño, que no los tengas en cuenta, que no los saluden? O sea, todo eso afectaría esa vida espiritual. Entonces todos somos responsables en cierta manera de la vida espiritual de nuestros hijos. Y bueno, gracias a Dios por Escuela Dominical, porque sabemos que apoya demasiado esta parte, pero la responsabilidad principal está en nosotros como padres o los que estén a cargo de estos pequeños, adolescentes, preadolescentes. Y por último quiero decirles, hay una pregunta que me hacen muchos padres. Bueno, han visto la bendición de ver a mis padres, ya nosotros les servimos a Dios ahora, ya cada uno con su hogar, y nos preguntan, bueno, ¿y sus papás cómo hicieron? Y eso es una pregunta que es muy común y muy frecuente. Hermano, ¿cómo hicieron sus padres? ¿Sabe? Se lo resumo en pocas palabras pero poderosas. Me mostraron a Dios. Cuando los padres tienen la sabiduría de Dios suficiente para mostrarles a Dios a los hijos, tienen ganado de ahí para adelante todas las cosas. Pero mostrar a Dios no es solo miren a Dios, no. Mostrar a Dios es aún en la misma vivencia de nosotros como padres. Porque yo veía a mi padre, la fe que tenía en el Señor, y esa fe fue transmitida. Amén. Y hubo momentos de niños, yo recuerdo a los 8 años, y bueno, muchas ocasiones, pero a los 8 años mi fe en el Señor Jesucristo a esa edad fue probada. Y yo le creí al Señor, y el Señor me sanó una terrible enfermedad que hasta el día de hoy le doy gracias a Dios, porque todos los que creemos en el Señor tenemos de Él respuestas que son maravillosas, extraordinarias. Entonces hay que mostrar el Evangelio es bueno. Amén. Porque algunos se ponen a contarle a los hijos, mira que aquellas cosas negativas, cuando el evangelio es lo más bueno que hay aquí en la tierra. Amén. Y cuando los padres sabemos transmitir eso, los hijos disfrutan el Evangelio tal y como los adultos lo disfrutamos. Amén. Hemos llegado entonces al final a Padres que dan vigor. Esperamos que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo a cada familia. Dios les bendiga.